Sean todos ustedes bienvenidos a un video más de Rompiendo Mitos con su servidor, el doctor Juan Carlos Carrera. Y hoy vamos a hablar un poco de los eclipses de sol, los eclipses de luna, y que tienen ahí un poder sobrenatural y su influencia sobre el producto de la gestación o el bebé y sobre las madres. Vamos para allá. Este mito está bastante interesante, ¿eh? Resulta que todos hemos escuchado aquella frase famosísima de: oye, abuelita, es que fíjese que, híjole, o mamá, mi hijo nació con labio leporino. Pues es que seguramente saliste en el eclipse de luna que hubo en agosto y no te protegiste y por eso fue la situación. O la otra parte, ¿no? Hoy hay un eclipse lunar o hay un eclipse de lo que sea. Estás embarazada, por favor no salgas. Y si sales, tienes que ponerte tu listón rojito o tu segurito para que te protejas. Por favor, no salgas. Esos son los mitos, es lo que rodea esta situación del eclipse, ¿ok? Ahora fíjense, es muy importante esto y lo voy a decir con todo respeto. Independientemente de lo que tenga que ver con el valor científico de estas situaciones, nosotros como personal de salud tenemos que estar bien al pendiente de esta situación, porque esas creencias y el pensar en esas cosas en muchas personas pueden generar angustia, depresión, enojo. Es que pues, yo salí al eclipse y por eso mi hijo tiene esto. Entonces no lo podemos tomar tan a la ligera y vivimos en un país que esta creencia es muy arraigada, incluso en culturas mesoamericanas, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Fíjense que este mito a mí en lo particular me llamó mucho la atención, porque cuando estaba leyendo acerca de de dónde viene, ya me clavé durísimo. Terminé leyendo otras cosas que no son de medicina, que son de antropología. Acuérdense que en este canal todo lo que decimos tiene que ver con la ciencia y lo que está escrito, no lo que yo invente, ¿no? Y les voy a platicar. Fíjense que los nahuas, pueblos de Mesoamérica, en donde se incluían los mexicas, es una cultura de nuestras raíces. Son nuestras raíces en México y en muchas partes de Latinoamérica, ¿ok? Les voy a hacer un resumen más o menos. Los nahuas asociaban o tenían dualidades, por ejemplo, como el yin y el yang, ¿no? Lo asociaban con la enfermedad. En este caso, ellos pensaban mucho por ejemplo, en situaciones como el frío y el calor, lo asociaban con algunas enfermedades. La luz y la sombra la podían asociar con algunas otras enfermedades o personalidades. Y esto suena antropológicamente complicado, pero realmente es muy interesante. Fíjense que los nahuas veían al ser humano como una persona que tenía varias entidades anímicas, ¿no? Así lo veían. Y una de estas entidades era algo a lo que le llamaban tonali. El tonali tiene que ver con la cabeza y la sangre de esa persona, y es una de las personalidades o de las situaciones o de las entidades más importantes de un ser humano. Hay dos teorías de donde viene este mito tan antiguo, ¿no? Que tiene que ver con los nahuas. Hay una teoría que tiene que ver con lo que les decía del calor y el frío, en donde decía que cuando había un eclipse, el sol devoraba a la luna. Es frío, la luna era fría o es fría y el sol obviamente caliente. El sol devoraba a la luna, y esta misma situación podía ocurrir en el vientre de las madres evidentemente embarazadas, y obviamente el niño podría sufrir estas consecuencias de lo que hacía el sol con la luna, y podía salir pues con algunas comidas, por así decirlo, ¿no? Algunas lesiones, ¿no? Y obviamente el labio y paladar hendido, o el labio leporino como se le conoce, era una de estas, ¿no? Otra teoría de estas, de la luz y de la sombra y estas cosas, decían que los dioses tenían una confrontación o un duelo. En este caso los dioses eran del sol y de la luna, y que después de esa confrontación uno de esos dioses bajaba al área terrenal y se llevaba parte del tonali, que ya habíamos platicado antes, que era la cabeza y la sangre de esta persona. Se llevaba parte del tonali del feto o del producto del embarazo,
y obviamente pues evidentemente se llevaba parte de ese bebé, todo lo que tiene que ver con el labio y paladar hendido, ¿no? Las fisuras y todo esto, y así nacían los bebés. Entonces vean cómo esto es bastante interesante, porque esto tiene que ver con la ciencia que había en ese momento. Ahorita tenemos otro tipo de ciencia y otro tipo de pensamiento, pero en ese momento los pueblos mesoamericanos todo lo hacían por observación, todo lo relacionaban con los astros, con la luna, con el sol. Entonces eso pensaban, y obviamente se fue hasta los tiempos actuales, ¿no? Evidentemente en esas épocas también obviamente existían protecciones, ¿no? Si una mamá estaba embarazada y iba a haber un eclipse, pues se ponían protecciones de plata o protecciones que ellos hacían, cosa que fue tergiversándose y se fue pensando que el segurito de plata y que el listoncito rojo era lo que te iba a proteger contra el eclipse, no le hiciera nada a tu bebé. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Nada. No se ha comprobado absolutamente nada por la ciencia. No tiene ningún efecto el flujo cósmico, el flujo de los astros sobre lo que tiene que ver con el pequeño. No tiene absolutamente nada que ver, nada que ver, ¿ok? Labio y paladar hendidos es multifactorial y no tiene absolutamente nada que ver con la luna, con el eclipse, con estas cosas, ¿no? Evidentemente tampoco tiene nada que ver pues que te pongas un hilito rojo, un listón rojo o un clip, un segurito para detener esos trastornos que pudiera originar la luna a tu pobre pequeñito, ¿ok? Ahora, voy a darles unos puntos acerca del labio y paladar hendido, ¿no? Punto número 1, labio leporino está mal dicho. O sea, de hecho ese no es su nombre habitual. El nombre real es labio y paladar hendido, así se le llama científicamente. Labio leporino tiene algunas derivaciones etimológicas ahí diferentes y así no se dice, así se le conoce popularmente, ¿ok? Punto número 2, el labio y paladar hendido es una situación que requiere de un tratamiento multifactorial, de apoyo de personas que ayudan al niño a hablar, psicólogos, cirujanos. Es un equipo multidisciplinario, ¿ok? Punto número 3. Este labio y paladar hendido, pues no, habitualmente no se corrige en una sola cirugía. Tiene que haber un evento dependiendo de su grado o varios eventos para corregirlo al 100%. Punto número 4, no es contagioso, tampoco, es otro mito, no es contagioso. Punto número 5, no son niños del demonio, no son niños malditos, como también se tiene pensado, y hay que decirlo así, porque la gente tiene pensado que ya lo tocó la luna y no, por favor, eso no es cierto. El labio y paladar hendido es una malformación completamente normal. Punto número 6. Los niños que tienen esta situación aprenden igual que otros, porque se ha asociado a que estos pequeños pueden tener retraso psicomotor, que no entienden ciertas cosas. Sí les cuesta un poquito más hablar, deglutir ciertas cosas, pero eso no quiere decir que no aprendan igual que los demás, ¿ok? Esto es todo por el día de hoy, así que el mito del hilito rojo, del segurito y de los eclipses lunares en el bebé ha sido completamente roto el día de hoy, ¿sale? Espero que te haya gustado mucho este video, que lo compartas, actives la campanita, le des like, que te vaya muy bien.